Muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión, nuestra primera jornada del seminario Posgrados, Neurociencia y Pedagogía, tendiendo puentes entre disciplinas que aportan al aprendizaje y al bienestar humano. Estamos muy contentas de dar inicio a esta actividad que hemos generado en conjunto y gracias a la colaboración de del equipo de posgrado de nuestra universidad y generosos colaboradores para podernos sentar a conversar acerca de estas temáticas. Quiero contarles que este seminario está dirigido a estudiantes, académicos, docentes del sistema escolar y también a personas interesadas en cursar uno de los 12 programas de posgrado de la UMCE. Tenemos estos programas, algunos de ellos acreditados, y les invitamos entonces a revisar la página web de nuestra universidad, posgrados.umce.cl, para que puedan conocer más acerca de estos programas. Somos la casa de estudio que tiene presente los programas de magíster con mayor trayectoria en años de nuestro país. Por eso queremos invitarles a que los conozcan, y son programas vinculados al mundo de la ciencia, al mundo de la educación. En este caso, este seminario, Neurociencia y Pedagogía, es organizado por el programa de Magíster en Didácticas Integradas para la Educación Básica, cuyo propósito es fortalecer prácticas profesionales a partir de la formación de líderes para la innovación educativa en este nivel, constituyéndose en un espacio de investigación y desarrollo para el profesorado que trabaja en educación primaria o básica, con paradigmas que consideren a las infancias como sujetos de derecho, protagonistas de su propio aprendizaje y de las formas de conocer el mundo al vivir y ser parte de él, desde y con los otros. En esta primera sesión, son 3 durante el mes de octubre, hoy día, el martes 22 y el miércoles 30. Hoy día nos acompaña y le damos la bienvenida, es cierto, y su excelente disposición a poder compartir su vasta trayectoria al doctor Fernando Maureira Cid, quien es profesor de educación física, magíster en neuropsicología, magíster en neurociencia y doctor en educación. Fernando es muy prolífero en toda su producción, ¿es cierto? Es autor de más de 150 artículos científicos. Todos sabemos lo difícil que es sacar un artículo científico, así que todo nuestro reconocimiento, Fernando. Y además de un conjunto de libros que han sido publicados aquí en Chile, pero también fuera de Chile. Uno de ellos es Principios de Neuropsicobiología, otro es Estadísticas para Educación Física, y otro es el Aprendizaje, Memoria, Factores de Crecimiento y Ejercicio Físico. Actualmente, Fernando Maureira se desempeña como docente, investigador en el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Desde ya, Fernando, te damos las gracias por estar en este evento, así que seas muy bienvenido. Y solo voy concluyendo con la modalidad de trabajo de esta sesión, ¿ya? Comentar, y le doy al tiro la palabra al profesor Maureira, comentar que en la modalidad de hoy va a ser un encuentro que contempla aproximadamente entre 40 y 50 minutos para la exposición del doctor Maureira. Luego hay un tiempo destinado a preguntas. Entonces, para eso les pedimos que puedan escribirlas en el chat, ¿ya? Y así poder leerlas cuando ya llegue el momento de las preguntas, y así poder abrir los micrófonos a las personas que quieren hacerlas y poder mirarlas de tal manera que no se repitan, ¿ya? Pero esperamos que alrededor de las
cerca de las 7 de la tarde, podamos nosotros ir poder empezar este diálogo a partir de esta fantástica y relevante motivación del doctor Maureira, quien nos va a presentar su ponencia, Efectos del ejercicio físico sobre la cognición. Entonces, sin más preámbulos, estimado profesor, tiene usted la palabra. Esperamos aprender mucho de esta sesión. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Quería agradecer a la profesora Victoria Garay por la invitación para esta charla, que siempre son temas que a uno lo motivan, son entretenidos y es bueno compartir este tipo de cosas. Así que en primer lugar, muchas gracias, profesora. Bueno, entonces todos acá bienvenidos, por el hecho de estar a esta hora, que ya es complejo generalmente después de la jornada, ya aún así están conectados para esta actividad. Así que agradecer en primer lugar a todos y todas las personas que van a participar en esta actividad del día de hoy. Bueno, vamos a presentar un pequeño PPT, ¿ya? Donde vamos a hablar de algunas cosas sobre los aspectos generales que se sabe que son necesarios para entender el efecto del ejercicio sobre el cerebro, la cognición, las funciones cerebrales, estas cosas que se han ido estudiando los últimos 20 años sobre todo. Entonces, mi nombre es Fernando Moreira y vamos a comenzar ahora a hablar de estos temas. En primer lugar, me gustaría mencionar algunas cosas muy generales, muy básicas, ¿cierto? El ser humano, y como muchas otras especies animales, posee un sistema nervioso, que este sistema nervioso es que nos permite percibir las sensaciones, cosas del entorno, y generar respuestas motoras que sean acordes, adecuadas para estos estímulos del entorno. Nosotros, en forma didáctica para los seres humanos, nosotros tendemos a clasificar el sistema nervioso, dividirlo en dos regiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central es el que está dentro de los huesos del cráneo y los huesos de la columna vertebral. Entonces, dentro del cráneo tenemos el encéfalo, ¿cierto? Donde tenemos el cerebro, que es lo que uno más habitualmente relaciona con el sistema nervioso, donde se hacen las funciones más complejas, las sensaciones, se realiza el control motor, está la imaginación, el lenguaje, todas esas cosas están en esa parte que denominamos el cerebro. Pero además hay otras dos estructuras importantes dentro del cráneo, que es el tronco encefálico, que es una región donde hay núcleos que regulan funciones vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria. Y también el cerebelo, que es una estructura que está en la parte posterior, por detrás del cerebro abajo, y tras el tronco encefálico, y cuya función se relaciona con el movimiento, regular la fuerza, la velocidad de los movimientos, y también en la última década se ha visto que tiene una implicancia importante en la generación de las emociones. Aunque la parte más importante de la generación de emociones corresponde al sistema límbico, pero el cerebelo también actúa como un ayudante para esta función. Y luego tenemos la médula espinal, que está por dentro de toda la columna vertebral. Eso es lo que normalmente se conoce como sistema nervioso central. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico, que son estos nervios que salen desde la columna y van hacia la musculatura y la piel. De tal forma que cuando tenemos una sensación, tocamos algo que está frío, se manda una señal nerviosa a través del brazo, llega a la médula espinal y esta la dirige hacia el cerebro, a la corteza somatosensorial que procesa esta información. Y también estos nervios que van hacia la musculatura y la piel llevan las señales con las respuestas del movimiento para que la musculatura se contraiga y uno pueda moverse. También hay otro grupo de nervios llamados los nervios craneales que están en la base del cuello y inervan la cara y el cuello y nos permiten los movimientos faciales. En su mayoría también captan información sensorial como el nervio óptico, los nervios olfativos que mandan información del entorno hacia el cerebro para su procesamiento. Entonces, esta visión, esta es la idea clásica general que tenemos del sistema nervioso en los seres humanos. Una cosa muy interesante es que en los últimos 40 años el desarrollo de la tecnología ha permitido estudiar esta estructura cerebral de una forma eh, muy acabada. A principios del siglo XX era necesario esperar que un sujeto muriera para extraer su cerebro y poder estudiarlo post-mortem y así poder diagnosticar o ver alguna enfermedad que se asociaba con algún deterioro, algún daño en alguna región del cerebro. Pero a partir de la creación de la imagenología en la década de los 70 y sobre todo con las resonancias magnéticas funcionales en la década de los 90 del siglo pasado,
se abre esta ventana para poder estudiar el sistema nervioso sin esperar que el sujeto esté muerto, sino ver cómo se activa, cómo funciona el cerebro en sujetos vivos. Esa imagen que vemos ahí a la derecha abajo muestra un sistema nervioso, el cerebro básicamente, y cómo este va aumentando su actividad según lo que el sujeto esté haciendo. En la imagen A vemos un cerebro de un sujeto que está mirando palabras, está leyendo un libro. Vemos que se activa la parte posterior del cerebro, que es la corteza occipital, que es donde se procesa la información visual. Esta parte se tiende a ver más de rojo porque eso representa una mayor actividad del sistema nervioso que se mide por un mayor consumo de oxígeno en esta parte del cerebro y mayor consumo de glucosa, que es la sustancia básica para que funcionen nuestras células. También podemos ver, por ejemplo, que en la imagen B aparece otra región que está más activa, más roja, que es cuando un sujeto está escuchando palabras, cuando alguien le lee un libro, cuando escucha una canción. Vemos que se activa otra región que es la región del área auditiva, ¿ya? Y el área de Wernicke, que son las que se relacionan con el sonido y la interpretación de las palabras. Eso está en la corteza temporal, en una región más cercana al oído dentro de nuestro cráneo. En la imagen C podemos ver a un sujeto cuando está hablando, cuando él lee, cuando él habla, cuando canta. Se activa otra región llamada el área de Broca, relacionada con la corteza motora, que es la que manda la señal para mover nuestra lengua y poder hablar. Entonces, cada región del cerebro va a hacer funciones específicas que hemos descubierto en las últimas décadas debido a estas grandes tecnologías y que se relacionan con funciones específicas. Si bien todo el cerebro se está conectado en sí, entre todo, con axones neuronales que van de una región a otra del cerebro, pero parece ser que hay regiones que se especializan más en generar ciertas funciones. Y en la imagen D tenemos una gran activación de las cortezas del cerebro y que se observa cuando una persona está pensando en una palabra. Se ha visto que cuando pensamos en algún aspecto, se activan las cortezas que corresponden a la ejecución. Se dan cuenta, se activa la corteza auditiva, se activa la corteza del habla, se activa la corteza frontal que planifica qué se puede hacer con esto. Cuando imaginamos el cerebro como que se preparase para hacer cosas y por tanto activa una gran cantidad de cortezas cerebrales que después pueden llevar a que el sujeto hable o escuche o haga algún tipo, planifique algo. Entonces hay una mayor activación del cerebro, porque en ese momento el cerebro no sabe exactamente qué es lo que va a hacer el sujeto. Entonces activa una mayor cantidad de regiones como preparándose para hacer alguna ejecución de algo. Este tipo de tecnología nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento que tenemos de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y dentro de eso, de cómo funciona nuestro sistema, tenemos el concepto de cognición. Esto es una definición muy estandarizada, ¿cierto? Porque existen muchas líneas distintas que tratan de ver la cognición desde una perspectiva diferente. Algunas, las más antiguas, tratan de entender la cognición como la base del funcionamiento del cerebro y de estas habilidades, estas funciones cerebrales, y que la suma de todo esto sería la cognición, que permite la percepción, permite el almacenamiento, generar respuestas para desenvolverse en el entorno. Ahora hay otras líneas que son más complejas que hablan que la cognición no solamente abarca el sistema nervioso, como la idea de la cognición de la enacción, la cognición encarnada, de Thompson y Varela, y que habla de que la cognición vendría siendo un proceso que no solamente abarca el sistema nervioso, sino que el organismo en su totalidad. ¿Ya? Y que todos los procesos, incluso la actividad del sistema inmunológico o la regeneración de tejidos, corresponderían a un proceso de cognición. Y cuando la cognición la sacamos del sistema nervioso, incluso podemos pensar en organismos sin sistema nervioso, como las bacterias, los protozoos, las amebas, que podrían tener algún tipo de cognición. Pero en términos generales, para hacerlo un poco más cercano a lo que estamos habituados, vamos a hablar de esta cognición como algunas funciones cerebrales que vamos a ver a continuación especificar y que la suma de estas funciones nos permiten es parte de esta cognición humana que tenemos. Lo primero de esto que me gustaría mencionar son las funciones ejecutivas, ¿ya? Las funciones ejecutivas son un conjunto de capacidades que nos permiten relacionarlos con los demás, planificar, que nos permite adecuarnos a nuestros entornos sociales y generar respuestas adecuadas donde nos desenvolvemos. Las funciones ejecutivas surgen a través de la evolución y mientras más desarrollados sean los organismos, mayor cantidad de funciones ejecutivas y de
profundidad de estas funciones tenemos, donde se ve mayor desarrollado en los primates, lógicamente, y dentro de los primates superiores, donde tenemos a los grandes simios como los chimpancés, los bonobos, los orangutanes, los gorilas y por supuesto nosotros. ¿Ya? Entonces, en los primates es donde más se ve esto y en los seres humanos es donde más se ha desarrollado. Y las funciones ejecutivas dependen de esta región del cerebro, la que ahí aparece en rojo, que es la corteza frontal. En esta región es la más desarrollada filogenéticamente, la que tenemos más desarrollada los seres humanos en comparación de cualquier otra especie animal. Y la corteza frontal, entre todas las funciones que tiene, las que vamos a mencionar acá, que están relacionadas con las funciones ejecutivas, tenemos que las cortezas motoras, primaria, premotora y suplementaria dentro de la corteza frontal, son regiones que permiten planificar, seleccionar y enviar las señales para la contracción muscular y por lo tanto para los movimientos. Cada vez que nosotros nos movemos, cada vez que hablamos, cada vez que nos ponemos de pie, nos sentamos, tecleamos en el computador con nuestras manos, todas estas cortezas motoras se están coordinando y mandando las señales a través de la médula espinal y llegando hasta nuestras extremidades, por ejemplo, hasta nuestros dedos, para generar el movimiento que nosotros estamos realizando. ¿Ya? Esto funciona en milésimas de segundo. La conducción de los impulsos nerviosos es de alrededor de 250 a 300 milisegundos. Por lo tanto, pareciera que fuera casi automático cuando pensamos algo y lo ejecutamos y ejecutamos ese movimiento. Entonces, eso es parte de la actividad de la corteza frontal. Y dentro de la corteza frontal también tenemos una región llamada la orbitofrontal. Y la corteza orbitofrontal, que es la que aparece en el dibujo que está abajo, como una pequeña línea lila, y que ahí aparece también una imagen visto desde abajo. Esta región es sumamente importante porque se ha descubierto que la corteza orbitofrontal está relacionada con la regulación emocional. Es la región que une la corteza frontal, que es lo que uno analiza o cree que es más racional, más lógica, ¿cierto? Con el sistema límbico, que es el sistema encargado de la generación emocional. Entonces, estas dos regiones se unen, el sistema límbico emocional y el sistema de la corteza frontal racional, en la corteza orbitofrontal y por lo tanto es un punto clave para la regulación de emociones, el procesamiento, el entendimiento de emociones, que también es parte de esta función ejecutiva, el poder regular en nuestros estados emocionales. También, ya yéndonos directamente a una parte de la corteza frontal, la parte que está en el polo más directamente en nuestra parte frontal es la corteza prefrontal. Y es en esta región donde se encuentran estas famosas funciones ejecutivas que nos van a permitir relacionarnos, planificar, cambiar, generar planes, cambiar nuestra forma de pensar. Y se encuentra en esta región, que también se divide en otras subregiones, como la corteza prefrontal dorsolateral, ¿ya? Que es la que aparece ahí como en un color un poco rojo claro, que es directamente donde están estas funciones ejecutivas. También tenemos la corteza prefrontal rostral, que aparece en lila en la imagen, que tiene que ver con la autoevaluación, la metacognición, cuando estoy analizando mis propios procesos, estoy viendo lo que yo estoy realizando, cómo me siento o incluso controlando mis propias ejecuciones. Y la corteza prefrontal ventrolateral, que ahí aparece en verde, que se une directamente con la corteza orbitofrontal y nos permite la toma de decisiones cuando no sabemos qué hacer, cuando decimos, pero es que esto me gusta o esto no, o tengo que elegir entre cosas emocionales, es justamente la conexión de la orbitofrontal con la corteza prefrontal ventrolateral la que va a tomar la decisión y nos va a permitir ejecutar una actividad de tipo emocional y tomar una decisión entre dos focos emocionales que tengamos. Las funciones ejecutivas se empiezan a estudiar a partir del caso, un caso muy mencionado en el área de la neurociencia, muy famoso, el caso de Phineas Gage, que en 1848 sufre un accidente. Él trabajaba en las vías del tren en Norteamérica y su actividad era colocar explosivos dentro de rocas con una barrena que es como un fierro largo y con eso colocaba la pólvora y luego la encendía para que explotara y poder sacar las rocas por donde iban a ir las vías del tren. Entonces, en un accidente, él colocando esa pólvora con esa barrena, con ese fierro, genera una chispa, la pólvora se activa, explota y esa barrena sale lanzada y
le atraviesa el rostro entrando por la parte inferior del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior del cráneo. Phineas Gage no muere con esto, se lo llevan al hospital en esas condiciones, le extraen ese trozo de metal y con el tiempo se recupera. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que él cambió su conducta, la forma de ser, como dice ahí, su conducta se volvió, era impaciente, era irreverente, no podía generar planes futuros, no tenía control de ira, no tenía control emocional, no podía esperar para obtener una recompensa, y se descubre que la región dañada es justamente esta parte anterior, la corteza frontal y prefrontal del cerebro, donde posteriormente se descubre que se asientan, se encuentran estas funciones ejecutivas. Y lógicamente el daño en esta corteza del cerebro conllevaba ese problema de descontrol de las funciones ejecutivas. Entonces ahí comienza a estudiarse esto, eh, y en la actualidad estas funciones ejecutivas se clasifican en varios tipos. ¿Ya? Los más habituales son la planificación, que es la capacidad que tenemos de ordenar pasos, de ejecutar pasos para obtener un resultado. ¿Ya? Entonces uno dice, es que mañana voy a hacer esto, el jueves esto otro, el fin de semana, el próximo mes, para obtener tal cosa. Eso es una planificación. ¿Ya? Dentro de todas las imágenes acá, hay una que aparecen como unos circulitos de colores, ¿cierto? En unos palitos, eso se llama la torre de Hanoi, que es la primera figura arriba. Y ese es un instrumento clásico para medir la función ejecutiva. Lo que se les pide a los sujetos es que muevan esos fichas desde un eje hasta el otro, pero con dos reglas, que no se puede poner un círculo más grande sobre uno más pequeño y no se pueden dejar círculos o figuras fuera de los ejes. Siempre todas tienen que estar en los ejes. Entonces la persona tiene que planificar la forma cómo tiene que empezar a mover para pasar todas estas fichas desde un eje hasta el otro extremo y se contabiliza la cantidad de movimientos que realiza. Mientras menor sea la cantidad de movimientos, más eficiente es en la planificación el sujeto que está siendo evaluado. Otra forma de función ejecutiva es el control inhibitorio, que es la capacidad que tenemos para cuando queremos responder a un estímulo, decir, no, tranquilo, y nos quedamos y después tomamos otra decisión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que quisiéramos responder inmediatamente con algo y decimos, no, 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 es mi hijo, no le puedo hacer eso? O estoy en mi trabajo, en mi jefe, no puedo. Entonces, eso es el control inhibitorio. Aquí en la imagen que está al lado, que aparecen como colores, palabras en diferentes colores, eso se llama el test de Stroop. El test de Stroop es un instrumento para medir el control inhibitorio que se basa en que cuando yo leo una palabra, mi sistema nervioso lo primero que tiende a leer es lo que está escrito en palabras, la parte lingüística. ¿Ya? Entonces, si yo leyera eso, uno diría amarillo, negro, morado, naranja, azul, verde, que es lo que está escrito. Pero la idea es evitar eso y mencionar el color de la tinta con el que está escrito la palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra amarillo está escrito en tinta verde. Lo que yo debería contestar es verde. La palabra negro está en tinta amarilla. Lo que yo debería decir es amarillo. Y cuando probamos eso, nos damos cuenta que el proceso se pone mucho más lento porque el cerebro tiene que inhibir una primera acción, que es leer lo que está escrito, para poder hacer otra acción posterior, que es decir, el color de la tinta. Y eso es la capacidad inhibitoria. Otras funciones ejecutivas son la flexibilidad mental, donde vemos un conjunto como de cartas, hay 1, 2, 3, 4 que aparece abajo. La flexibilidad mental es la capacidad que tenemos para cambiar nuestros planes cuando algo no nos está resultando. Decimos, eh, resulta que estudiar el día antes de la prueba no me está resultando, así que para la próxima evaluación voy a tomarlo, voy a hacerlo más días, voy a practicar antes. Eso es flexibilidad mental. ¿Ya? La gente que tiene daño en la corteza frontal se ha visto que no cambian la estrategia, no cambian lo que están haciendo, aunque no dé el resultado que esperan. Siguen haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, baja la capacidad que tienen de flexibilizar, de cambiar la estrategia que están usando, algo que también ocurre con la edad. Ya a medida que envejecemos, cambia la capacidad de flexibilidad que tenemos mental y tendemos a continuar haciendo las cosas como se hacen habitualmente, como las hemos hecho. Entonces, ese test de cartas se llama el test de cartas de Wisconsin y es un instrumento que permite medir cuando un sujeto, el protocolo es un poco largo, así que no lo voy a mencionar, pero permite evaluar cuando un sujeto cambia, qué facilidad tiene para cambiar de estrategia. La fluidez verbal y de diseño es la capacidad que tenemos para, con una idea, tratar de generar la mayor cantidad de palabras posible. No sé, me imagino que muchos de nosotros alguna vez, cuando más jóvenes, más niños, jugamos al bachillerato, que era ese
de decir una palabra y uno decía una letra y había que buscar un país, un nombre, un apellido, un animal con una letra. Eso es fluidez verbal. Cuando uno decía la letra L y uno buscaba un nombre y llenaba esos cuadros, eso es fluidez verbal. Ya los test de fluidez verbal generalmente se tratan de que en base a un concepto, por ejemplo, digan, dígame todos los nombres de animales que conoce, en un minuto se enumera cuánto es la cantidad de palabras que el sujeto puede generar que estén relacionados con el concepto que se le dio. Y la memoria de trabajo, que aparecen unos cubitos ahí, la memoria de trabajo es la capacidad de retener información por algunos minutos o a veces basta con algunos segundos para resolver un problema. ¿Ya? Y eso se conoce como memoria de trabajo, que lo vamos a mencionar un poco más en profundidad después. Y la suma de todo esto es lo que actualmente se conoce como funciones ejecutivas. Entonces, hay diversos estudios que se han hecho en los últimos 20 años que tratan de ver la relación que pudiese existir entre estas funciones ejecutivas, entre todas estas capacidades que acabamos de mencionar, y la práctica del ejercicio físico. Y esto se divide en tres grandes grupos de estudio. El primer grupo, como aparece ahí en la tabla número 1, que es la que está a la izquierda, son la relación que se ha encontrado entre los efectos de programas de ejercicio físico a través de mucho tiempo sobre diversas funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, el primer trabajo de Chuang del 2015 plantea lo siguiente: se evalúa el control inhibitorio de un grupo de personas, se le aplica actividad física durante X tiempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y se vuelve a evaluar el control ejecutivo posterior. Y se ve si después de la práctica de ejercicio físico existe algún tipo de mejora, modificación del control inhibitorio. Entonces, esto se le llaman efectos de ejercicio de tipo crónico, es decir, que requiere tiempo, puede ser un mes, 2 meses, un año, trabajos, a veces con adulto mayor se hacen seguimientos de 5, 10 años para ver sus efectos y se dan cuenta que en adultos mayores, la gente que practica algún tipo de ejercicio físico durante 10 años tiene una menor deterioro de las funciones ejecutivas que los adultos mayores que no hacen ese tipo de actividad física desde los 60 a los 70 años, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se ha visto que practicar a través del tiempo ejercicio físico ayuda a mejorar diferentes funciones ejecutivas: control inhibitorio, fluidez verbal, flexibilidad mental. También se ha visto la memoria de trabajo. Ahí aparece también otro trabajo que muestra la inhibición. Entonces, también se ha visto que incluso la práctica de ejercicio físico ayuda al mejoramiento de la planificación, la resolución de problemas y por lo tanto también el rendimiento, por ejemplo, en matemáticas. Todo ese tipo de cosas se ve los efectos cuando se aplica la actividad física a través de tiempo, de manera continua y planificada. Ese es un tipo de investigaciones que se han hecho. Otro grupo de investigaciones ha querido decir ya, sabemos que si un sujeto hace actividad física durante mucho tiempo, mejora estas funciones ejecutivas. ¿Y qué sucede cuando nosotros aplicamos una sola sesión? Es decir, una acción aguda. Sujeto se mide estas capacidades de funciones ejecutivas, se aplica una sesión de ejercicio físico y se vuelve a evaluar después. Y se ha visto que en la mayoría de los trabajos incluso hay mejoras en la ejecución de pruebas que miden funciones ejecutivas, incluso con una sola sesión de ejercicio físico de 30 o 40 minutos, ¿ya? La diferencia con el ejercicio físico crónico es que el agudo tiende a mejorar la ejecución de las pruebas después de la actividad física, pero eso, esa mejora, tiende a mantenerse un par de horas y luego comienza a bajar nuevamente, ¿ya? En cambio, cuando el ejercicio es crónico, se ha hecho durante mucho tiempo, el pic se mantiene, la mejora se mantiene mucho tiempo, incluso varios meses después de dejar de hacer actividad física. Aún se mantiene mucho tiempo antes de comenzar a bajar. Pero así se ha visto incluso que con una sesión de 20 o 30 minutos ya es posible ver mejoras en un sujeto antes y después de la ejecución de pruebas de lo que vimos anteriormente: memoria de trabajo, flexibilidad mental, fluidez verbal, resolución de problemas, planificación, etcétera. Entonces ahí tenemos dos grandes grupos de estudios que se han hecho en los últimos 15 años de ver cómo este ejercicio físico puede mejorar las funciones ejecutivas. Y la tercer gran grupo de trabajos se relaciona con ya no ver el efecto del ejercicio físico directamente sobre estas funciones ejecutivas, sino medir parámetros físicos
una persona que realiza actividad física, ejercicio físico, en realidad, cuando una persona realiza ejercicio físico, tiende a mejorar sus parámetros físicos. Mejora la masa muscular, disminuye el porcentaje de grasa, disminuye la presión arterial. Entonces, empezaron a decir, ya, veamos ya ni siquiera el efecto directo del ejercicio, sino en forma más indirecta. El ejercicio físico mejora los parámetros físicos y veamos si las personas con mejores parámetros físicos son también los que tienen mejores funciones ejecutivas. Y ahí aparece un listado de trabajos que demuestran que así es. Que, por ejemplo, un trabajo de TIE en el 2015 muestra que las personas, adultos mayores que caminan más rápido, son las que además tienen los mejores resultados en pruebas de funciones ejecutivas. Que la capacidad aeróbica, es decir, poder hacer una actividad por más tiempo, trotar por más tiempo, se relaciona, poder trotar con más tiempo, tener mayor capacidad aeróbica, se relaciona con más control inhibitorio. ¿Ya? Eh, que la mayor actividad física, como dice hay un trabajo del AMBS del 2014, mejora, tiene una relación con las funciones ejecutivas, que tener un mayor consumo de oxígeno se relaciona con mayor inhibición de la interferencia. Entonces, tenemos que el ejercicio crónico, el ejercicio agudo y además tener una mejor condición física, también todo esto se relaciona con mejores funciones ejecutivas en cualquier etapa de la vida. Ya hemos visto investigaciones se han aplicado en escolares, en gente adulta y adultos mayores, y los resultados son similares. Por ejemplo, ahí hay un gráfico que muestra los efectos positivos. El 83% de los trabajos que se han hecho, de las investigaciones que se han hecho en los últimos 15 años, muestran que el ejercicio físico que se aplica durante largo plazo mejora las funciones ejecutivas. El 61% de los estudios muestran que una sola sesión de ejercicio físico ya es suficiente para mejorar las funciones ejecutivas. Y el 81% de los trabajos muestran una relación entre los sujetos que tienen mejor condición física son los mismos que tienen mejores funciones ejecutivas, tanto a nivel escolar como adulto mayor. Entonces, la literatura nos da una muestra importante de que sí existe una relación directa y que parece ser que la práctica del ejercicio físico, sobre todo en forma habitual, ayuda a mejorar las funciones ejecutivas que, además está decirlo en el contexto escolar o académico, hay una relación directa entre un mayor desarrollo de funciones ejecutivas y mejor rendimiento académico, tanto en el colegio como a nivel universitario. Las personas que poseen más planificación, resolución de problemas, inhibición de la interferencia, fluidez verbal, flexibilidad mental, son las mismas personas que obtienen mejores resultados académicos en lenguaje, en matemáticas, en ciencia, en historia en los colegios, y también son los que obtienen mejores puntajes independientes de las carreras universitarias que estudian. Ya, y el otro gran concepto era uno que quería mencionar, que era las funciones ejecutivas, y el otro gran concepto que quería mencionar para ver esta relación que hay con el ejercicio físico es la memoria y el aprendizaje, que es lo que más se relaciona directamente con nosotros que trabajamos en el ámbito educativo. La memoria se tiende a clasificar en dos grandes grupos, ¿cierto? Normalmente uno habla de la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es la que dura poco tiempo y luego esos datos se nos olvidan. Y la memoria de corto plazo, a su vez, se divide en dos tipos, la memoria sensorial y la memoria de trabajo. La memoria sensorial dura alrededor de un segundo, muy poco, y es simplemente cuando nosotros percibimos algo, no sé, abro la puerta y hay mucha luz, y yo tiendo a cerrar los ojos porque salgo a un lugar que hay mucha luz, eso, y recuerdo por un momento ese aumento de la percepción de la luz, el aumento del estímulo, y cada vez que va pasando el tiempo recibo un nuevo estímulo a cada momento. La capacidad de reconocer que hemos percibido ese estímulo en la memoria sensorial. ¿Ya? La memoria de trabajo, la memoria de trabajo es como, también se clasifica como un tipo de función ejecutiva, como lo habíamos visto anteriormente, y se relaciona con la capacidad de almacenar información por algunos segundos, algunos minutos para resolver un problema. Entonces, una vez que hemos resuelto ese problema, nosotros eliminamos esa información. Entonces, cuando alguien me da un dato que yo estoy escribiendo, o yo le digo, espera, deja escribir eso, y lo escribo y luego mi cerebro ya no necesita guardar esa información, la elimina porque ya se utilizó para algo.
Cuando uno le da una indicación, uno anda perdido y dice, oh, sabe que estoy buscando el banco tanto, disculpe, ¿dónde se encuentra usted? ¿Sabe? Y le dice, camine unas cuantas cuadras y después doble a la derecha, a la izquierda, y ahí lo va a encontrar. Mientras uno va caminando, va guardando esa información. Y eso es memoria de trabajo. Y una vez que llegamos a ese lugar, las indicaciones se olvidan porque ya no son necesarias, resolvimos el problema. Y la memoria de trabajo tiene tres grandes áreas: la agenda visoespacial, el buffer episódico y el bucle fonológico. La agenda visoespacial es cuando guardamos información sobre ubicación, espacio, los mapas, ese tipo de cosas, cuando nos dan indicaciones, cuando estamos perdidos y pedimos cómo llegar a cierto lado y guardamos información un rato, eso corresponde a la agenda visoespacial. El bucle fonológico tiene que ver con el lenguaje. Cuando uno conversa con una persona, la persona al hablar, yo tengo que retener esa información un momento, generar una respuesta y dar mi respuesta a lo que me están hablando para hacer una conversación continua y fluida. Durante esos segundos que mantenemos la información retenida para generar una respuesta, está actuando este bucle fonológico, que es un tipo, una parte de la memoria de trabajo. Y así podemos mantener una conversación. Si no tuviéramos esto, en el momento en que me plantean o me dicen algo, inmediatamente no lo almacenaría, lo eliminaría y no sabría cómo contestar o no sabría cómo continuar la conversación. Y el buffer episódico es la capacidad que tenemos de guardar eventos por poco tiempo. ¿Ya? Entonces guardamos una situación que yo iba caminando y un perro me ladró y me asusté y por un rato quedo así como preocupado, uy, que el perro pesado se puso a ladrarme y después se olvida. Se guarda un evento por un periodo y se elimina. Eso es el buffer episódico. Todo esto corresponde a la memoria de trabajo. Memorias de corto plazo que se almacenan por poco tiempo, se resuelve un problema y se elimina. Pero por otro lado, existe una memoria de largo plazo. Es posible que algunos de estos eventos sean sumamente importantes y se puedan almacenar a través del tiempo. Y eso corresponde a la memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo se divide en dos grandes grupos. ¿Ya? La memoria explícita o declarativa, que es la que nosotros podemos mencionar, es la memoria a la que uno generalmente se refiere cuando habla de memoria. ¿Ya? Cuando usted le pregunta, hoy ¿recuerda lo que hiciste la semana pasada? Y uno dice, sí, yo hice tal y tal cosa. Eso es una memoria explícita. Cuando a uno le piden un dato, oh, ¿recuerda en qué año se descubrió América? Sí, en 1492. Eso es memoria explícita. ¿Ya? Y esa memoria, que es la que uno habitualmente se acuerda o se imagina cuando habla de memoria, se divide en dos grupos, la episódica y la semántica. Las episódicas son de los hechos. Cuando a usted le preguntan, ¿y cómo pasó el fin de semana? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para el 18? ¿Cómo fueron sus últimas vacaciones? Y usted empieza a contar, bueno, yo para el 18 fui a una fonda, bailé cueca, en la semana, el último vacaciones, fui a la playa. Eso es memoria episódica, ya que narra eventos de la vida que nos han pasado. Y la memoria semántica son memorias de hechos. Por ejemplo, el más básico cuando usted le preguntan, hola, buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Y usted dice su nombre. Yo me llamo Fernando Maurera. Eso es memoria semántica. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Dónde trabaja? Todo ese tipo de datos en memoria semántica. Gran parte del sistema educativo que tenemos se basa en la memoria semántica. Les vamos a preguntar al estudiante sobre cómo se llama la enzima que produce tal cosa, cómo es la conjugación verbal en tal tiempo. Todas esas cosas son memorias semánticas, ¿ya? Y son las cosas que nosotros podemos contar. Por otro lado, tenemos la memoria implícita, que es memoria que es muy difícil de explicar. Generalmente no se explica con palabras y cuando nos piden que lo expliquemos, nos complicamos. El caso más típico de memoria implícita que nosotros conocemos es la de procedimiento, la memoria procedimental, que es cómo se hacen las cosas cuando usted anda en bicicleta. Y le preguntan, ¿cómo aprendió a andar en bicicleta? Uno que dice, no sé, me subí a la bicicleta, mantuve el equilibrio y hasta que me dejé de caer y aprendí a andar en bicicleta. Cómo se hacen las cosas, cómo uno se abrocha los cordones, cómo uno usa los cubiertos, el deporte, la actividad física, básicamente memoria procedimental, cómo manejo un balón con los pies, cómo manejo algo con las manos, ¿ya? Cuando aprendo a manejar un auto, todo eso es memoria procedimental, memoria de procedimiento, es cómo se hacen las cosas. Y si se dan cuenta, es más fácil ejecutarlo, hacerlo, que explicar cómo se hace. Desde un punto de vista biológico hay una situación que es bien interesante porque yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo estudiaba educación,
uno tendía a hablar de que la memoria era una parte del aprendizaje, que el aprendizaje era algo más macro, algo más grande, y que uno tenía que enfocarse en el aprendizaje, no en la memoria, no en la retención de información, porque la memoria era una parte solamente del aprendizaje. Resulta que en biología es al revés. El aprendizaje es un tipo de memoria. El concepto de memoria es más amplio que el concepto de aprendizaje en biología. ¿Ya? Entonces, el aprendizaje, tenemos dos tipos de aprendizaje que corresponden a memorias, a tipos de memoria implícita. Donde tenemos el aprendizaje no asociativo y el aprendizaje asociativo. ¿Ya? El aprendizaje no asociativo tenemos dos tipos, que es la sensibilización y la habituación. ¿Ya? La habituación es cuando un estímulo que me provoca una respuesta se da tan a menudo que ya deja de generarme respuesta porque ya me da lo mismo. Eso es la habituación. Por ejemplo, imagínense, yo siempre le digo a mis estudiantes, lo más clásico, cuando usted se compra un reloj y se coloca el reloj, al principio siente el reloj en el brazo, lo ve a cada rato, oh, que está bonito. Pero después de un tiempo deja de sentir que tiene ese reloj en la muñeca, o un collar, o aros, o incluso la misma ropa, ¿ya? Después de un rato se deja de sentir después de un tiempo. Incluso a gente le pueden robar el reloj y no se da ni siquiera cuenta. Eso es habituación. Un estímulo que primero nos manda señales al cerebro y lo procesamos y tenemos una sensación, con el tiempo ya nos deja de generar esa respuesta, nos dejamos de sentirlo. Habituación. Y la sensibilización es el proceso contrario. Cuando un estímulo que al principio generaba poca respuesta, después con el tiempo genera una respuesta muy grande. Generalmente la sensibilización se relaciona mucho con el dolor. Cuando una persona tiene una mascota, un perro, y golpea a ese perro, después el perro, cuando usted se acerca al perro, el perro reacciona, huye, pese a que usted no le quiera hacer nada. Es una respuesta exacerbada a un estímulo que no provoca ninguna respuesta, pero que antes usted provocó una respuesta muy fuerte con el animal, entonces genera una sensibilización que es por un estímulo pequeño a una respuesta grande y el animal huye. ¿Ya? Eso es la sensibilización, que son los dos tipos de aprendizaje no asociativo. Y los aprendizajes asociativos son los que conocen todos los profesores, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿cierto? El condicionamiento clásico de Pavlov, que cuando yo asocio dos estímulos, entonces el clásico experimento de Pavlov, que él sonaba una campana y los perros asociaban esa campana con la comida porque después de hacer sonar la campana inmediatamente les daba comida a los perros. Es un tipo de aprendizaje asociativo. Y el condicionamiento operante, que es de Watson y Skinner, ¿cierto? Que habla de que frente a una respuesta, una conducta se asocia con una respuesta, voy a seguir generando esa conducta si la respuesta es positiva y voy a dejar de hacer esa conducta si la respuesta es negativa. ¿Ya? Y esos tipos de aprendizaje se dan en todas las especies animales, tanto el asociativo como el no asociativo. Entonces es posible de estudiar estas formas de aprendizaje incluso en organismos invertebrados. Lo único necesario es que tengan un sistema nervioso para poder estudiarlo. Entonces, en biología, el aprendizaje es un elemento, uno de los elementos de la memoria. Existen muchos tipos de memoria y el aprendizaje pasaría a ser un tipo de memoria. ¿Ya? Por eso digo, esto desde la perspectiva biológica. La memoria explícita, ya, la procedimental y la semántica, o sea, perdón, la episódica y la semántica, que es la que nosotros contamos, la que narramos, depende de una estructura en el cerebro llamada el hipocampo, que es esa estructura que vemos ahí a la izquierda. El hipocampo es la región que se encarga de generar esta memoria de corto plazo, convertirla en memoria de largo plazo, esta memoria explícita, y almacenarlo en alguna corteza del cerebro. Y a la derecha vemos un pequeño circuito que es como entra la información desde las vías de asociación, entra a la corteza hipocampal, a la corteza entorrinal, pasa por un conjunto de estructuras del hipocampo, la circunvolución dentado sea 3, sea 1 el subículo, y vuelve a salir. Y esto, en este circuito se provoca un cambio en las conexiones de las neuronas del hipocampo. Y este cambio de conexiones es lo que nos permite almacenar, generar esta memoria explícita y después guardarla en alguna otra corteza del cerebro. Cuando el hipocampo se daña, los sujetos, incluso en experimentos en ratones, animales, no pueden generar nueva memoria. Las memorias antiguas no se olvidan, pero un ratón que se le extirpa el hipocampo
y se coloca en un laberinto, jamás aprende a resolver el laberinto porque no es capaz de generar una memoria nueva. Ahora, si el ratón ya podía resolver el laberinto antes y se extirpa los hipocampos, hay uno derecho y uno izquierdo, y se extirpa los hipocampos, el laberinto puede seguir resolviendo el laberinto porque ya lo sabía desde antes de que le sacaran estas regiones, pero no puede aprender nada nuevo. Esta región, la corteza entorrinal del hipocampo, es donde comienzan a morir las neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Entonces el sujeto ya no puede generar nuevas memorias, y por lo tanto no puede almacenar nueva información. Sí puede recordar cosas de hace 10 o 20 años atrás, pero no puede generar memorias nuevas, de este tipo de memoria explícita. Y la memoria implícita, donde tenemos el aprendizaje asociativo, no asociativo, tenemos la memoria procedimental, depende de otras regiones del cerebro, ¿ya? No de esta misma región. Por eso es posible que se dañe el hipocampo, pero el sujeto siga con las otras actividades y con los otros tipos de memoria sin daño, porque son regiones cerebrales diferentes. En la memoria implícita está el cerebelo, la amígdala, el cerebro, los cuerpos estriados. Entonces, es posible que haya un daño en un solo tipo de memoria, la explícita, sin que se dañe la implícita o viceversa, ¿ya? Porque dependen de regiones cerebrales diferentes. Bueno, ¿cómo se llegó a descubrir todo esto? ¿Cómo funcionan los procesos? Lo que se sabe hasta el día de hoy de los procesos de memoria. Un grupo de investigadores norteamericanos encabezados por Eric Kandel trabajaron estudiando el sistema nervioso de una babosa de mar llamada Aplicia. Es una babosa de mar que pesa como 1,5 kilos y se dieron cuenta que tenían 60.000 neuronas en su sistema nervioso, que es un número bastante bajo, por lo tanto era posible estudiar en pequeños grupos las neuronas. Los seres humanos tenemos 70.000 millones de neuronas. Este animalito tiene 60.000. Entonces es más fácil estudiarla. Y se dieron cuenta que era súper fácil generarle sensibilización y habituación, el aprendizaje no asociativo, simplemente con estímulos. Entonces, cuando se tocaba cierta parte del animal, que el animal reaccionaba. Pero cuando este tocar con un pincel una zona, una parte del cuerpo del animal era continuo y sin dolor, el animal se habituaba y dejaba de responder. Entonces vieron qué pasaba en las neuronas que conectaban esta vía sensorial con la respuesta motora. Y se dieron cuenta que en la habituación lo que se produce es una disminución de la secreción de neurotransmisores, en particular el glutamato, que conecta esta vía sensorial con la respuesta motora. Como había menos neurotransmisor, había menos conexiones sinápticas y por lo tanto había menos respuesta motora. Y eso era la causa de la habituación. Al revés, la sensibilización provocaba el proceso opuesto, una mayor liberación de neurotransmisor frente a un estímulo que era muy pequeño, mucha liberación de neurotransmisor entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras, lo que provocaba una gran activación motora del animal. Y estos cambios de neurotransmisores es lo que determina el aprendizaje no asociativo, la habituación y la sensibilización. Cambio en la cantidad de neurotransmisor que se libera entre una neurona y otro grupo de neuronas. Eso se descubrió en Aplicia. Luego que se empezó a descubrir esto, se empezó a estudiar también en mamíferos para poder llevar algo más cercano a nuestra especie. Y se empiezan a hacer estudios con ratones y se descubre la potenciación de largo plazo en los mamíferos. Los experimentos clásicos con ratones en los laberintos que se utilizan son o laberintos de brazos radiados donde tienen que escoger entre diferentes caminos o el laberinto de Morris, que es lo que vemos ahí, que es una piscina llena de agua donde se coloca el ratón. El ratón es un excelente nadador, nada por toda la piscina y uno coloca una plataforma donde la rata se pueda subir. Entonces la rata la primera vez que se mete en la piscina nada por todos lados porque lógicamente si bien son excelentes nadadores tratan lo más pronto posible de salir del agua. Ya no les gusta el agua. Entonces la rata nada por todos lados hasta que por casualidad se encuentra con la plataforma. Y cuando se encuentra con la plataforma inmediatamente se sube. Se ha visto que cuando después, si la plataforma no se modifica su ubicación y la rata se le vuelve a hacer otra sesión, se le mete al agua y otra vez, después de unas 10 a 12 sesiones, el ratón casi nada directamente a la plataforma y se sube, porque ya asocia que hay algo ahí, ya es un aprendizaje. Sabe dónde es que hay un lugar del agua, ahí está la plataforma. Incluso si después uno saca la plataforma, el ratón, como sale en el esquema del medio abajo, donde dice
la 13ª sesión sin plataforma, el ratón sigue nadando mucho tiempo tratando de buscar dónde estaba antes la plataforma. Es decir, su cerebro todavía asocia que en ese lugar había una plataforma, algo donde se podía subir. Por lo tanto, se asume que existe un proceso de aprendizaje espacial de donde hay cosas ubicadas en esta piscina. Después a los pobres ratoncitos se les sacaba el cerebro, se rebanaba el hipocampo y se estimulaba el hipocampo y se veía que había una modificación de las conexiones de las neuronas en el hipocampo, que es donde se genera esta memoria explícita, ¿ya? Que en este caso hablaríamos de una memoria episódica del ratón. Y esto se ya le llamó potenciación de largo plazo, este aumento en las conexiones sinápticas, una mejora que le permitía al animal memorizar, aprender dónde estaba cierta situación, una memoria episódica. Y se empezó a estudiar esto de la potenciación de largo plazo para ver cómo se generaba en el cerebro de los mamíferos. Perdón. Y se descubrieron un montón de bases moleculares que explicaban qué sucedía en estas conexiones neuronales que permitían consolidar esta memoria. Y para ver esto y ver cómo el ejercicio físico, que finalmente esto es una tremenda vuelta para poder explicar cómo el ejercicio físico ayuda al aprendizaje, ayuda a la memoria, ayuda a las funciones ejecutivas, vamos a hablar un poco de un concepto que se ha masificado mucho en las últimas décadas, que es la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad, que es lo que permite esta memoria, este aprendizaje y esta mejora de las funciones ejecutivas. La plasticidad cerebral es la modificación de estas conexiones neuronales, ¿ya? Cuando dos neuronas realizan una actividad continua, un grupo neuronal, mejora estas conexiones. La plasticidad, la neuroplasticidad se da por dos motivos. Uno, o aumenta el número de neuronas, se multiplican las neuronas, o mejora las conexiones que hay entre las neuronas que ya existen. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio se hablaba del dogma de la neurobiología, era que las neuronas no se multiplicaban. Se ha ido descubierto que las neuronas sí se multiplican toda la vida, y el primer lugar donde se descubrió la multiplicación neuronal fue en el hipocampo de ratones, en esta región donde se genera la memoria. Y luego se ha ido descubierto un montón de otras regiones cerebrales donde sí ocurre continuamente aumento y surgimiento de nuevas neuronas. Esto se le conoce como neurogénesis, la generación de nuevas neuronas. Es una forma de mejorar la plasticidad, cómo funciona el cerebro, con un mayor número de neuronas. Ahora, también nosotros con la edad vamos perdiendo neuronas. Entonces resulta que entonces podríamos estar condenados a, por más que el cerebro multiplique neuronas, siempre va a ir disminuyendo a medida que pasa la edad la cantidad de neuronas. Pero hay otro proceso de neuroplasticidad llamado sinaptogénesis, que es esta mejora entre las conexiones sinápticas. Entonces, por una parte, podemos perder neuronas, pero si mejoramos las conexiones entre las neuronas que quedan, se ha visto que no hay una disminución importante de las funciones cerebrales, ¿ya? Entonces, la plasticidad cerebral se da toda la vida, donde se da en mayor medida es el desarrollo embrionario, y luego después del nacimiento entre 1 y 2 años, y luego hasta los 4 años, hay una gran proliferación de neuronas y gran cantidad de conexiones entre ellos. Luego se tiende a estabilizar un poco. En la pubertad ocurre algo llamado la poda sináptica, se elimina una gran cantidad de neuronas y de conexiones, y luego se mantiene algo un poco más estable después de la adolescencia, hasta la etapa adulta, y luego en el envejecimiento empieza nuevamente a bajar la cantidad de neuronas. Pero podemos trabajar y podemos mejorar las conexiones neuronales durante toda la vida, incluso en adultos mayores, ¿ya? Se puede empezar a mejorar las conexiones neuronales en cualquier momento de la vida. Bueno, eso en relación a la plasticidad cerebral, muy por encima porque tenemos que ver varios temas. Lo que habíamos hablado, la mejora de la sinaptogénesis, que es la mejora de las conexiones neuronales, cómo se comunican las neuronas, puede darse por un aumento de los neurotransmisores, que es la sustancia química con la que se conectan las neuronas con las que se comunican. Puede ser mejora de neurotransmisores, mejora de receptores, una mayor cantidad de receptores para los neurotransmisores, por lo tanto la comunicación funciona mejor, o pueden ser la suma de ambas, o incluso aumentar las regiones donde se generan las sinapsis. Donde más ocurre esto, es más habitual, es una región específica llamada las espinas dendríticas, donde
ocurre este intercambio de información entre una neurona y otra. Entonces, podemos mejorar la cantidad de neurotransmisor, mejorar los receptores de neurotransmisor o aumentar las espinas dendríticas para mejorar esta conexión neuronal, generar esta sinaptogénesis. ¿Ya? Tenemos esas opciones para mejorar nuestro funcionamiento cerebral. Entonces, entonces esta plasticidad cerebral se da, como habíamos hablado, la potenciación de largo plazo que se da en los mamíferos, que es base de nuestro aprendizaje y nuestra memorización, sean por receptores cerebrales que captan estos neurotransmisores llamados receptores AMPA y receptores NMDA. Cuando ocurre, ahí hay un pequeño esquema con toda la base molecular, cuando una neurona estimula a otra, puede ser que aumente la cantidad de receptores AMPA en las neuronas. Y eso dura unos par de minutos o un par de horas y luego desaparece. Eso es lo que nosotros llamamos la memoria de corto plazo. ¿Ya? Se almacena información por un rato. ¿Qué está pasando en las neuronas? Está aumentando la cantidad de receptores AMPA, en este caso un tipo específico de receptores en las neuronas, por ejemplo, del hipocampo. Y eso permite que la información se mantenga minutos o hasta un par de horas y luego se elimine. Memoria de corto plazo. En la memoria de largo plazo, el proceso es más complejo, se activan los receptores NMDA y hay un conjunto de cambios dentro de la neurona que llega hasta cambios en el núcleo neuronal. Hay cambios en los genes, activación de genes en las neuronas. Y cuando pasa esto, cuando hay cambios genéticos dentro de la neurona, permite esta plasticidad, esta neuroplasticidad, por ejemplo, con la creación de nuevas espinas dendríticas, o genera más más receptores que se quedan para siempre en las neuronas. Y eso hace que esta información se pueda almacenar como información de largo plazo. Aquí hay un cambio más profundo, más a nivel genético en las neuronas, que no ocurre en la memoria de corto plazo. Y esto ocurre a través de factores de crecimiento. ¿Ya? Los mamíferos tenemos un conjunto de factores de crecimiento. El más importante que tenemos los mamíferos es el BDNF, la sigla, factor de crecimiento cerebral, que es como la imagen que está ahí, y que este factor ayuda a la neuroplasticidad, provoca aumento de receptores, aumenta más liberación de neurotransmisor y provoca un aumento de las espinas dendríticas, donde se producen las sinapsis. Gracias a este factor de crecimiento es posible la neuroplasticidad en mamíferos. Si en ratones artificialmente disminuimos la cantidad de factores de crecimiento del BDNF, el animal empieza a tener problemas para aprender y generar nuevos tipos de memoria. Y entonces esto es fundamental para los procesos de aprendizaje y memorización. Para la gente que esté un poquito alejada del área, el ejercicio físico, este proceso a nivel celular, es un proceso para generar energía que ocurre en las mitocondrias a nivel celular para poder generar movimiento y la contracción la contracción de la fibra muscular. Existen básicamente dos grandes procesos, lo vamos a ver, muy, muy simple, que es cuando el trabajo es de mucha exigencia y corta duración. No sé, cuando uno corre para alcanzar la micro y corre 40 metros en la cuadra para poder llegar a la micro, eso es un sistema anaeróbico aláctico, de mucha intensidad y muy corta duración. También existe un ejercicio que es de corta duración, pero un poco más extenso, puede ser de 2, 3, 4 minutos. También se llaman ejercicios anaeróbicos. Aláctico, muy cortito, 10 segundos. Anaeróbico láctico, cuando ya dura 2, 3 minutos, cuando uno ya hace una carrera de una duración un poco más extensa. Y también hay procesos en el cual podemos generar energía para más tiempo que se llaman trabajos aeróbicos, que es cuando una persona, por ejemplo, trota durante 30 minutos. Es un trabajo de baja intensidad, pero que permite hacer el trabajo durante mucho tiempo. Entonces, en el ejercicio físico tenemos básicamente estos dos tipos, trabajo anaeróbico y trabajo aeróbico. ¿Por qué es importante? Porque estos tipos de ejercicios se relacionan con estas mejoras de las funciones cerebrales. El primer estudio que se vio con un efecto positivo del ejercicio físico sobre el cerebro fue un estudio ya clásico de Bartlett y Cotman, dos investigadores norteamericanos, en el año 2002. Ellos publicaron el primer trabajo que veían que en ratas que se les hacía
se les obligaba a hacer ejercicio físico, tenían cerebros más fuertes, tenían volúmenes cerebrales más grandes, tenían un hipocampo más grande y tenían un cerebro con mejores conexiones. 2002, de ahí comienza este estudio, tanto en mamíferos como en seres humanos, de cómo es posible de que a partir de la actividad física, de la contracción muscular, termine en una mejora de los procesos cerebrales. Habíamos hablado del BDNF, que es súper importante, un factor que permite la plasticidad del cerebro, permite el aprendizaje y la memoria. Y se ha descubierto durante estos casi 20 años ya que se ha ido investigando esto, es que el ejercicio físico provoca cambios de concentración de ciertos elementos en la sangre. ¿Ya? Aumenta la insulina, el lactato, el oxígeno, la glucosa en sangre. Cuando estamos trotando y hacemos ejercicios de pesas o cualquier tipo de ejercicio. Estas sustancias químicas van a llegar hasta el cerebro a través del torrente sanguíneo, llegan al cerebro y provocan un conjunto de cambios, ¿ya? En el hipotálamo, en el cerebro, que estimula la hormona del crecimiento, que además estimula la hormona del crecimiento, la adenohipófisis, que es un conjunto de núcleos del cerebro que regula las hormonas. Y esta adenohipófisis va a producir finalmente que el hígado libere una sustancia llamada IGF-1, un factor de crecimiento cerebral. El hígado libera el IGF-1, que llega al torrente sanguíneo, el IGF-1 llega al cerebro a través de la sangre, y cuando llega al cerebro y llega a las neuronas, activa ese proceso de cascada molecular, se activa una encima a otra, que finalmente provoca que la neurona libere BDNF. Desde el ejercicio físico, el IGF-1 llega al cerebro, estimula las neuronas liberan BDNF y el BDNF va a provocar neuroplasticidad. Por lo tanto, si la cantidad de ejercicio físico es adecuada, va a haber más BDNF finalmente en el cerebro y al haber más BDNF va a ayudar a mejorar las funciones ejecutivas y va a ayudar a mejorar los procesos de memoria y aprendizaje. Eso es como el camino que lleva desde el ejercicio físico a mejoras, no solo hasta antes de los años 2000 se asociaba que el ejercicio físico tenía mejoras, sí, realmente la condición física, la condición cardiovascular, el corazón, el tono muscular, la hipertrofia, un montón de cosas a nivel muscular, pero a partir de la década del 2000 se descubre que además el ejercicio físico incide en mejorar funciones cerebrales fundamentales de aprendizaje, memoria y funciones ejecutivas para nuestro desempeño, nuestro desarrollo diario, nuestro quehacer. Y para finalizar esta presentación, quisiera mostrar algunas cosas que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, ya que trabajamos, ya sabemos que el ejercicio físico mejora las funciones cerebrales. Nosotros trabajamos con electroencefalografía y que esto mide la actividad eléctrica del cerebro y vemos cómo el ejercicio físico puede modificar esta actividad eléctrica cerebral y cómo esta mejora de actividad eléctrica podría ser parte de esta incidencia del ejercicio físico sobre la mejora de la cognición. Entonces, lo que nosotros hacemos es, hemos trabajado con flexibilidad mental, con memoria de trabajo, con atención. Y lo que hacemos es que los sujetos resuelvan problemas, pruebas de este tipo, que son pruebas bastante simples, mientras tienen un electroencefalograma en la cabeza y se registra su actividad cerebral. Por ejemplo, ahí vemos una prueba que se llama la prueba de Toulouse-Pirón, que es para medir la atención sostenida y selectiva. Se le pide a un sujeto que busque todas las figuritas que son iguales a las dos de arriba en un determinado tiempo, entre 1600 figuras que hay en la hoja y tiene que ir marcándolas, todas las que se parezcan a las dos de arriba. La atención sostenida se mide haciendo esta actividad 2 minutos, la selectiva, y la sostenida haciendo esta actividad durante 10 minutos. Luego, lo que hacemos es aplicamos ejercicio físico a los sujetos, por ejemplo, 30 minutos de trote a cierta capacidad de su frecuencia cardíaca que le permite trotar a los sujetos 30 minutos, y volvemos a medir el desempeño en estas pruebas de atención o memoria después de la actividad física. Y hemos descubierto que existen mejoras, existen cambios en la actividad eléctrica del cerebro antes y después del ejercicio físico, y que esta actividad eléctrica se relaciona con una disminución de la relación de las diferentes regiones del cerebro. Un cerebro más eficiente es aquel que utiliza menos regiones para resolver un problema. Cuando me plantean un problema que es muy difícil de resolver y que para mí es complejo, ocupo más regiones del cerebro, por lo tanto gasto más energía y me canso más rápido.
¿ya? Cuando me piden solucionar un problema del que yo manejo, del que yo sé, mi cerebro ya sabe qué región del cerebro tiene que ocupar, por lo tanto, evita gastar tanta energía, utiliza menos glucosa, menos oxígeno y por lo tanto puede ejecutar esa actividad por más tiempo. Pues vimos que los sujetos después del ejercicio físico tienden a disminuir las regiones del cerebro que están trabajando en la resolución de un problema. Por lo tanto, hace que el sistema sea más eficiente, pueda trabajar durante más tiempo en el mismo problema, por ejemplo, en el caso de la atención sostenida, de buscar estas figuritas, porque la glucosa y el oxígeno se va a ciertas regiones específicas del cerebro. Y esto se puede medir a través de esta actividad eléctrica cerebral y esta desincronización, que el cerebro empieza a trabajar en partes más pequeñitas en vez de utilizar una gran cantidad del cerebro para tratar de resolver estos problemas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer en el laboratorio en estos últimos años y trabajamos, como les he dicho, hemos trabajado esto con diferentes cargas de ejercicio físico, diferentes tiempos, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos y además también sobre diferentes funciones cerebrales, que esto es parte de las actividades que hacemos como línea de investigación en nuestro departamento de educación física. Y aquí tenemos, para ir finalizando, algunas personas que trabajan con nosotros. Yo, la doctora Isabel Flores, estudiantes, tenemos varios estudiantes de magíster y de pregrado que trabajan en diferentes tipos de investigaciones en nuestro laboratorio de Condición y Educación Física. Y ahí abajo dejo el ResearchGate donde están mis publicaciones, los libros, si los quieren descargar, y pueden obtener información sobre los trabajos que hacemos habitualmente, diferentes tipos. Esta es una de las líneas que tenemos del ejercicio físico de la cognición. También trabajamos, lógicamente, en otras líneas que se alejan un poquito de esto, pero siempre tratando de tener una vertiente algo desde la biología. Y ahí pueden buscar información, buscar los artículos y también descargar varios libros que están ahí gratuitos para que les interesen estos temas. Así que y eso quería dar. Muchas gracias por su participación, por el tiempo y por todo el tiempo que estuvieron ahí escuchando. Así que muchas gracias. Fernando, te agradecemos enormemente tu presentación, está siendo muy interesante. Tengo aquí algunas Ya, preguntas, ¿ya? Y pedirles a los demás que quieren escribir ahí preguntas. Voy a leer las que alcancé a registrar. ya. Una de las participantes me pregunta, ¿qué es MLP? El MLP. MLP. Ya, Y ahí tenemos dentro el de la tipo de memoria, estás potenciación. hablando del tipo de memoria. Claro, tenemos de la memorización tenemos la potenciación de largo plazo, la potenciación de corto plazo tardío, la depresión de largo plazo, son siglas que hablan sobre los procesos de potenciación entre las conexiones de diferentes neuronas. Perfecto. Ahí está la respuesta. Otra pregunta era, em, las mejoras durante y después del Mm. ejercicio, ¿a qué se deben? ¿Cierto? Pregunta aquí si se deberán a un equilibrio hormonal y Ya, después dice, ¿y este equilibrio hormonal ayudará a mejorar la sinapsis? ya, eso es súper interesante. Lo primero que se ha descubierto es que después del ejercicio físico aumenta el riego sanguíneo cerebral. Llega más sangre al cerebro durante el ejercicio físico y post ejercicio físico. Al llegar más irrigación sanguínea al cerebro, aumenta la cantidad de oxígeno que pueden captar las neuronas durante la ejecución de algún proceso cerebral. Ya tenemos un elemento, aumento del riego sanguíneo. Segundo, aumento de la cantidad de glucosa. Como aumenta la glucosa en el torrente sanguíneo por el ejercicio, llega más glucosa al cerebro, por lo tanto también mejora la glucosa, que es el elemento energético básico para el funcionamiento neuronal. Y esto sumado a lo que hablamos de la liberación de BDNF, permite una mejora de la sinaptogénesis, de la plasticidad cerebral. Las hormonas influyen no directamente sobre las neuronas, pero sí vimos cómo la secreción hormonal, como la hormona del crecimiento, lleva a la liberación del IGF-1, que aumenta la liberación de BDNF en el cerebro. Las hormonas indirectamente ayudan a mejorar la liberación de BDNF y por lo tanto de la plasticidad cerebral, pero en forma indirecta. No es que lleguen directamente al cerebro a provocar los cambios, pero sí inciden en la mejora a través de la liberación de más BDNF en el cerebro. ¿Me escucho? Sí. 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 Ahí el BDNF, ¿puedes explicar qué es lo que es eso, por favor? Ya, el BDNF es una molécula que se libera en las neuronas y ayuda a mejorar la conexión entre las neuronas.
Es un factor de crecimiento neuronal. Ayuda a generar nuevas neuronas y a mejorar las conexiones neuronales. Es una molécula que se libera directamente dentro de las neuronas. Perfecto. Justo una pregunta que tiene que ver, ¿qué alimentos pueden mejorar la producción de BDNF? Sí, se ha hablado harto, pero es complejo porque los alimentos en general no atraviesan la barrera hematoencefálica. Ya el cerebro está cubierto por meninges y las meninges no permiten que cualquier elemento entre directamente. Entonces, lo que se hace generalmente se consumen predecesores. Por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos bien, a sentir placer. Si uno consume dopamina, si alguien le vende dopamina, esa dopamina jamás va a llegar al cerebro y lo va a eliminar en la orina, porque la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, no atraviesa las meninges. Pero hay un predecesor que se llama el DOPA. Eso sí atraviesa y una vez en el cerebro permite que el DOPA se transforme en dopamina. Lo mismo pasa con el BDNF. Yo no puedo consumir BDNF en forma indirecta. ¿Ya? Si yo lo consumo no va a llegar a mi cerebro, pero sí puedo consumir elementos, algunos aminoácidos que están generalmente en la alimentación, en las frutas, que pueden ayudar a generar más BDNF en el cerebro, que esos aminoácidos sí atraviesan y llegan hasta las neuronas del cerebro. O sea que es conveniente, por eso esto del ejercicio físico, o bailar, por ejemplo, o hacer tai chi, chikun también, que es Exactamente. una práctica física que provoca bienestar, o sea, te provoca placer en realidad, o el estar con otras personas, el comer algo que te guste, eso genera Exactamente. entonces esta molécula del BDNF. Del BDNF, exactamente. Cualquier tipo de actividad física, yoga, si a usted le gusta eh, hacer atletismo, si le gusta nadar, si le gusta lo que usted, cualquier actividad física va a ayudar a mejorar la secreción de BDNF en el cerebro. Había una pregunta, te voy dando así, ¿cuál es el nombre del concepto que mejora la sinapsis? No sé si. Sinaptogénesis. La Ya, vamos a estar acá en el chat. sinaptogénesis. Ya, después aquí hay otra Ajá. pregunta más. En la adecuación de este contenido, explicarle a estudiantes la importancia de la complementariedad del ejercicio físico con su desarrollo académico, que es donde tenemos que convencer, es cierto, la alimentación, el ejercicio, el hacer actividades con otras personas, ojalá y en movimiento. Dice, ¿a qué nivel deberíamos bajar el contenido para que puedan entender esta relación de importancia? Esa es una pregunta para profesor, que tú también has estado en esto. Claro, sí. Eh, una de las cosas fundamentales es no hablarlo en un contexto muy biológico, sino simplemente hablar mucho de los trabajos que se han hecho y que relacionan estas cosas, que se ven que las personas, los estudiantes que realizan más actividad física, tienen mejores resultados académicos. Incluso hay trabajos que muestran que haciendo actividad física 15 minutos antes de cada clase hay una mejora durante la ejecución de esas clases, sobre todo las clases que son más complejas, matemáticas, química, física, que son las clases más complicadas. Se ha planteado la idea de esta espacio de actividad física antes de asignaturas complejas en los colegios. Lamentablemente en Chile no hemos llegado a eso. En algunos países escandinavos se utiliza eso, de hacer China. 15 minutos de actividad física antes de las clases de matemáticas, por ejemplo, porque va a aumentar el riego sanguíneo y si bien eso es un pic que dura un par de horas, pues es suficiente para enfrentar de mejor manera una clase. Entonces, hay pequeños tips, pequeñas cosas. Por ejemplo, con mis estudiantes, una cosa fundamental que es algo que se descubrió hace 60 años, es que la atención humana dura alrededor de 40 a 45 minutos en un adulto, la focalización absoluta. Wow. En los niños dura de 20 a 25 minutos. Entonces, hacer clases de hora y media es complejo, ¿ya? Porque los seres humanos tienden uno mismo en una reunión, tiende a tomar atención los primeros 20 a 25 minutos y después ya empieza a irse para otro lado y después toma en cuenta los últimos 20 minutos de la reunión, de una reunión de 2 horas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que cada 45 minutos, 50 minutos se dé un pequeño espacio de descanso a los estudiantes, 10 minutos, que hagan lo que quieran, que escuchen música, que salgan, que vayan a comprar. Pero el punto es que el cerebro cambie su foco de atención durante esos 10 minutos para después volver a concentrarse nuevamente. Entonces deberíamos ir haciendo pausas y mientras la edad es más pequeña, esas pausas deberían ser cada menos tiempo, ¿ya? Porque es la única forma que tenemos de focalizar la atención. Ahora, ¿podemos entrenar la atención y mejorarla? Sí, pero en un adolescente es muy complejo que tenga una atención de hora y media. No va a resultar de esa forma. Entonces, mejor cada 40 minutos dar pequeñas pausas
para que los alumnos se relajen un poco, descansen antes de volver a hacer más actividades del mismo tipo. Súper. Yo he visto en los reels a veces que te aparecen o Mm. en el TikTok te aparecen los niños en China. A mí me ha impresionado porque además ellos son tan disciplinados. Sí, Antes de la clase están haciendo, y en el curso, al lado de sus bancos, haciendo, y pequeñitos. sí, Y bueno, uno ve los resultados de la República China, cómo han avanzado las universidades, el conocimiento. Entonces, ya yo creo que una de las cosas súper interesantes de lo que nos comunica es que hay evidencia concreta a partir de estas mediciones, de las tomografías, del uso del EEG, ¿cierto? Del sí. electroencefalograma, que ya, o sea, la evidencia es tan rotunda, tan gruesa, que nadie la puede rebatir. Bueno, los griegos decían, es cierto, mente sana en cuerpo sano, eso ya Exactamente. era antiguo, pero ahora como los de ahora, digamos, necesitamos esta evidencia, somos tan... Y está, tú la acabas de presentar ahí. Sí, la ¿Sí? actividad física, la música, el arte son fundamentales para desarrollar y mejorar las conexiones cerebrales. Esas asignaturas que durante mucho tiempo se han dejado como al final, resulta que son fundamentales si uno quiere mejorar las que supuestamente se consideran como importantes, como matemáticas, lenguaje, pero resulta que justamente con estas otras, arte, música, educación física, se pueden potenciar esas otras tipos de disciplinas en el rendimiento académico. Oye, de nuevo aparece el BDNF, parece que esta molécula nos dejó a todos sin luz. Bueno, adelantar un poquito que la próxima presentación tiene que ver con las bases moleculares. Entonces, tal vez ahí vamos a poder reforzar también esto, Claro, por pero supuesto. me preguntan aquí, dice BDNF en el cerebro, ¿cómo actúa el BDNF en el cerebro y de qué manera mejora las funciones cognitivas? Sí, el BDNF, cuando la neurona libera BDNF, este BDNF actúa sobre las mismas neuronas, como que lo tira hacia afuera y después lo ocupa. Y ayuda o a aumentar los receptores de los neurotransmisores, o a liberar más neurotransmisor, o a crear más espinas dendríticas para conectarse entre las neuronas. Eso es como actúa. ¿De qué manera? Resulta que cuando tenemos una mejor conexión sináptica entre grupos de neuronas, por ejemplo, de la corteza frontal y la temporal, si esas conexiones mejoran, van a mejorar nuestra capacidad lingüística, va a mejorar nuestra capacidad auditiva de procesar información, va a mejorar nuestra capacidad de planificar, porque va a haber mayor conexión entre las neuronas. Todo lo que nosotros hacemos como funciones cerebrales depende de cómo se conecten los grupos de neuronas. Si hay mayor conexión neuronal, mejor más atención, voy a poder memorizar mejor. Entonces, el BDNF va a provocar esto, esta neuroplasticidad que mejore las conexiones neuronales y al mejorarlas se van a mejorar las funciones cognitivas. Esa es como la vía para mejorar las funciones cerebrales. Eh, y la neurogénesis hipocampal, ¿qué Claro, es ahí es eso? Porque cuando, tú hablas de neuroplasticidad, pero neurogénesis parece ser otra cosa. claro, la neurogénesis es un tipo de neuroplasticidad. Puede ser la neuroplasticidad es o neurogénesis o sinaptogénesis, tipo de neuroplasticidad. Entonces, en el hipocampo, cuando nosotros aprendemos algo, nuestro hipocampo aumenta la cantidad de neuronas que hay, y eso es la neurogénesis hipocampal, y eso permite generar la memoria. Y después eso se almacena en otra parte del cerebro y podemos generar nueva memoria de otra cosa en el hipocampo. Esa escena que nos mostraba de la neurona cuando las personas estamos aprendiendo algo, como lo estamos haciendo ahora con todo lo que estamos aquí presentes, es como se van ramificando, es como que el Claro, bosque se llena de exactamente, ramas por todos lados. O sea, y esa es la exactamente. relevancia y la diferencia que puede tener una persona que tiene oportunidades de aprender y otra que es privada de esa oportunidad. Exactamente, exactamente. El entorno es fundamental para estimular de mejor forma y generar mayor conexiones neuronales. Claro que es fundamental. Fernando, y esto de la respiración también, que ahora a partir también de estos estudios, obviamente cuando uno hace ejercicio físico respira más, ¿cierto? Naturalmente. Pero si hay personas que estén por alguna razón, por algún motivo, privadas de hacer un ejercicio físico, que tú nos dijiste que no es necesario que sea de alta intensidad.
De hecho, los mejores ejercicios son de baja intensidad y larga duración. Por ejemplo, a una persona que le cueste, simplemente es caminar rápido 20 minutos, por ejemplo. No es necesario que uno inmediatamente se imagina, no, que va a hacer peso y un montón. No. Baja intensidad y larga duración es más eficiente y mejor incluso que los otros ejercicios para estos procesos. Perfecto. Vamos a abrir el micrófono, no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Hay un montón de agradecimientos aquí de parte de estudiantes de kinesiología, cómo podemos convencer a la gente que haga más ejercicio, ¿cierto? Tenemos, yo creo que es una epidemia en Chile, ¿eh? El Sí, sedentarismo es casi una epidemia, pandemia así lo mostró. sí. A mí me interesa mucho este tema porque tuve una experiencia personal de esto de estar tantas horas frente y lo pude superar gracias al ejercicio físico, en realidad, gracias a una kinesióloga que me acompañó y lo he podido sostener en el tiempo. Entonces, he Bien, me vivido en gusta. carne propia esto que tú nos has explicado tan científicamente, con los nombres, ¿cierto? Que uno de a poco lo va a ir internalizando. No Claro. sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, le damos la palabra. Como ya nos va quedando menos tiempo, creo que he leído todas las preguntas que nos han realizado, ¿no? Hay un poco de timidez. Bueno. Sí. Tal vez porque no veo, a lo mejor no estoy viendo bien. No, ¿ya? Algo que nos pueda. Uy, está justo aquí. Víctor Silva. Ah, nuestro Víctor, nuestro egresado. Víctor Ay, don Silva, ¿estás por Antonio. ahí? Le voy a pedir a Iván si puede abrir el micrófono de Víctor Silva. No sé si se escucha. Sí, se escucha bien. Sí. Uy, voy a Ya, perfecto, perfecto. Tengo una pregunta quizá un poquito más práctica. Em, Al momento de realizar, o como profesionales de la educación, ¿sería más recomendable generar algún tipo de actividad física previa al ingreso, por ejemplo, al trabajo? ¿O sería mejor tal vez hacer intervalos, al igual que los niños, uno también hacer pequeños intervalos de alguna actividad física? Ya. Lo recomendable, en realidad, si uno pudiera, en un mundo ideal, sería, no sé, hacer 15 minutos de actividad física antes de entrar a trabajar y después, durante el día, ojalá otra vez otros 15 minutos, por ejemplo, antes de comenzar la sesión de la tarde. Sería lo ideal, en un mundo ideal. Porque se ha visto que esa actividad física de 15, 20 minutos provoca una mejora de la irrigación sanguínea cerebral y de la actividad cerebral por lo menos durante un par de horas. Y después tiende a disminuir, a volver a la base. Entonces, si yo tengo una actividad muy compleja en la mañana, sería bueno hacer 15 a 20 minutos de actividad física, como decía la profesora Victoria, de baja intensidad, despacio, si no es ponerse a hacer en un gimnasio tantas cosas, relajado, de baja intensidad, pero 20 minutos continuos, caminar rápido, trotar, y luego eso va a permitir mejorar la irrigación sanguínea y el desempeño cognitivo por lo menos durante un par de horas. Si nuevamente en la tarde tengo una actividad de alta intensidad, ojalá antes de comenzar la actividad, de nuevo unos 15 20 minutos antes de esa actividad de mayor trabajo, sobre todo mayor trabajo cognitivo, porque eso va a permitir que se libere más BDNF, aumente el riego sanguíneo, aumente la oxigenación, aumente la cantidad de glucosa en el cerebro y por lo tanto va a permitir un mejor desempeño de las neuronas. Así que lo ideal sería dos bloquecitos cortitos en la mañana y tarde, estamos hablando de 15 a 20 minutos idealmente, si es que se pudiese hacer. Perfecto, se entiende. Y ahora, por ejemplo, si se realiza una actividad física intensa en la mañana, Ujú, claro, en un escenario, hablemos, no sé, de entrar un poco más tarde, tal vez, ¿no ujú. sería tan recomendable entonces, por ejemplo, ir al gimnasio? Ya, una de las características importantes es que cuando uno ordena la actividad física, generalmente se recomienda que uno parta con la actividad física de mayor intensidad en el gimnasio, lo que se llama el trabajo anaeróbico. No sé, alguien va a hacer pesas, sí, ya se pesa en press banca, hace cosas, bien. Y generalmente se pide que lo ideal es que se termine con un trabajo aeróbico que es de menos intensidad, que uno termine en la trotadora, por ejemplo, o en una bicicleta estática, porque si uno hace un trabajo de resistencia primero, los niveles de fuerza tienden a bajar. Entonces se recomienda que el trabajo de larga duración sea al final. Entonces al final igual está cumpliendo con esa idea de que el trabajo de baja intensidad, pero más largo,
sea al final de la sesión, antes de que vaya a su lugar de trabajo, por ejemplo. Perfecto. Fernando, estamos concluyendo, estamos a 2 minutos de concluir. Te queremos agradecer enormemente. Abrimos también para que nos puedas decir las últimas recomendaciones para este primer encuentro. Esperamos que no sea el último. Así que y reiteramos el agradecimiento de todos los asistentes y todas. Así que te invitamos a darnos tus últimos mensajes en este momento. Ya. Me piden uno presencial aquí, ¿viste? Me piden uno presencial, con práctica incluida. Sería buenísimo. Sería Eh, bueno. En el chat voy a colocar ahí mi ResearchGate para que lo puedan tener. Si uno pincha ahí, no sé la gente si conoce ResearchGate, es como, le dicen que es como el Facebook de los científicos, donde uno tiene una página, tiene su página, va subiendo sus trabajos. Entonces, ahí para quien pueda estar interesado, hay varios libros que pueden descargar gratuito, incluyendo uno de estos libros que es de ejercicio físico y cognición, y algunos y artículos y todo. Entonces, ahí para que puedan buscar temas que les interesen y puedan descargar trabajos para que los puedan ver. Y nada, muy agradecido a la profesora Victoria, muchas gracias por la invitación, fue muy entretenida, así que, como dicen, sí, ojalá a futuro se pudiera hacer algo presencial, siempre Sí, es aquí entretenido ya esto. están llegando los chats con la presencialidad, así que parece que vamos a tener que pensar uno marzo, abril del próximo año, quién sabe. Así que estén súper. Muchas gracias. Agradecer a todas las personas que están aquí por el tiempo, darse el tiempo, el trabajo, el esfuerzo después del trabajo. Generalmente uno está cansado, así que también agradecer el esfuerzo de todos. Y cualquier cosa, puede escribir mi mail por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me puede escribir a mi correo, ¿ya? Sí. Fernando. Fernando.maureira@umce.cl. Exactamente. Por si Bueno, desde ya alguien. lo dejamos invitado para el martes que viene, ¿eh? El martes 22 está Ricardo Soto, que es un profesor del Departamento de Biología, Ah, también trabaja buenísimo. en estas temáticas, y después tenemos el miércoles 30 que terminamos con la doctora Alexia Núñez de la Universidad de Chile también. Así que Buenísimo. Fernando, muchas gracias por abrir estas primeras sesiones, esperamos seguir. Ha sido muy enriquecedor, de verdad. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Victoria, por la invitación y a todos y que, bueno, que tengan, también quería resaltar que muy buena actividad esto de traer gente especialista en estos temas, que es muy interesante, así que las felicito por la actividad y que se mantenga en el tiempo, así que eso. Bueno, gracias a todos, a todas por estar presente. Gracias, profesor. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Ahí los vemos a todos. Uy, tengo que tomar la foto, tengo que tomar la foto. Iván, ¿puedes poner el grupo de WhatsApp? Listo. Muchas gracias. Gracias, Iván. De nada, profesora. Chao.